Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme hoy exponer con respecto a el cuarto viaje del apóstol Pablo. Unos le dicen el cuarto viaje, otros le dicen el viaje a Roma y definitivamente tienen sus por qué le ponen ese título, porque algunos piensan de que el apóstol Pablo tuvo ciertos años de libertad después de sus prisiones en Roma y regresó a visitar algunos lugares que anteriormente había visitado. Tienen sus por qué, tienen sus bases por qué lo dicen, pero en esta ocasión vamos a ver que el apóstol Pablo murió en Roma. La llegada a su estadía en Jerusalén data desde su segundo viaje. Cuando él llega de su segundo viaje, específicamente se queda en Jerusalén. Específicamente lo dice Hechos 21:17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Esto está hablando después prácticamente de su tercer viaje. Notas de la llegada de su tercer viaje. Quien está escribiendo no es el mismo Pablo, porque Hechos 21:18 dice, con nosotros llegó Pablo. Entonces es probable de que no haya sido él específicamente el que lo escribió, sino de que estamos seguros que fue su compañero de escritura, probablemente eh, Lucas, el médico. Hechos 21:19 al 20 se percibe como para los demás apóstoles no era de tanto agrado el trabajo que estaba realizando el apóstol Pablo, porque Hechos aquí 21 se nota emocionado hablándoles de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, y ellos como que le dijeran, qué bueno, qué bueno, y le cambian abruptamente el tema hablándole de la situación de los judíos allí en Jerusalén. Hechos 21:33, quisiera haber leído, de veras, yo quisiera haber leído que los compañeros apóstoles le llegaran a rescatar, pero prácticamente se hicieron los desentendidos y tuvieron que rescatarlo los mismos soldados romanos. Cuando lo agarran en el templo al apóstol Pablo, cuando él estaba dando cierto discurso, se hacen totalmente los desentendidos. El arresto o la recuperación de Pablo en el templo de Jerusalén, la elocuencia con la que se distingue el apóstol Pablo, porque cuando él es arrestado, no sé si rescatado o arrestado por los romanos estando en el templo, lo llevan y ante la turba él dice, ¿se me permite decir algo? O sea que no era cualquier persona a la que estaban rescatando, sino de que era una persona sumamente educada, elocuente, con sus convicciones muy puestas, porque no dice, no, 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 yo tengo derecho y permítame hablar, no, él dice, ¿me permiten decir algo? Eso está en Hechos 21:27. Pablo, golpeado por los judíos, y él solo le interesa trasladar el mensaje a través de su testimonio. No dice ayúdenme, no dice yo soy inocente, no, 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 no. En algunas otras ocasiones sí lo dice, pero aquí no. Según Hechos 21:40 dice, y, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y lo que hace es dar su testimonio de cómo Dios lo había, se había encontrado con él, o sea, predicando básicamente a Cristo Jesús, ¿verdad? Es impresionante. En este punto, el tribuno estaba confundido por tanto odio de parte de los judíos hacia Pablo y por el denuedo con que él compartía el mensaje del Señor Jesucristo. Y lo que hacen los romanos es
que fuese examinado con azotes. Ojo acá, esto lo hacían solo a los que no eran romanos, que les pegaban o los torturaban para que dijesen la verdad. Pero claramente el verso 26 dice que él era ciudadano romano y algunos otros pagaban la ciudadanía. No, el apóstol Pablo no, él era romano. A Pablo lo golpean aquí, en el templo, aquí. Luego es probable que se haya trasladado a la fortaleza Antonia, que está casi cerca de el templo de Jerusalén. No está demasiado lejos, está en el mismo perímetro de Jerusalén. Entonces eso lo podemos ver en Hechos, ahí están los textos bíblicos. Y es maravilloso saber que en medio de esos momentos tan difíciles Dios estaba en control. Porque Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó un ángel y le dijo, ten ánimo, Pablo. Entonces en medio de esa turbulencia, en medio de esas dificultades, Dios estando en control, animando a Pablo con lo que le esperaba. Y bien, por puro placer es que pongo este texto bíblico, porque creo que estas personas se murieron de hambre. Porque dice Hechos 23:12, juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Este era un grupo más o menos de 40 personas que se ponen de acuerdo con juramento que no iban a comer ni beber hasta que mataran al apóstol Pablo. Y no lo lograron. Es por eso que probablemente se hayan muerto de hambre o de sed. Es fabuloso cómo los designios de Dios y los designios del ser humano son totalmente diferentes. Muy bien. Hechos 23 aproximadamente a las 9 de la noche sale el apóstol Pablo, cuidado por 470 soldados, unos a caballo, otros a pie, otros con lanza, otros, etcétera, hacia Cesarea, y le dejan en Antipatris. Antipatris es una fortaleza creada por los romanos entre Samaria y Cesarea. Hechos 23:33 llegan a Cesarea, al gobernador Félix, que estaba aproximadamente en esta ubicación, después de Antipatris, después de Samaria. Aquí pasa más de 2 años. Ojo acá, la ley romana decía que no se podía dejar más de 2 años a un prisionero sin darle una solución. Aquí es interrogado por el rey Agripa y su esposa Festo, el que quedó después de Félix, según Hechos 26:28. Agripa aquí dice una frase que muchos cristianos saben, y dice, por poco me persuades, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pero aquí es donde es escuchado por Agripa. Agripa probablemente era un amigo íntimo de César, el que estaba en Roma. Por eso Agripa dice, yo no encuentro ningún problema en él. Pero si no hubiera apelado a ser llevado a César en Roma, lo hubieran dejado libre. Pero realmente aquí no lo hubieran dejado libre, aquí lo hubieran matado. Bueno, lo hicieron pues, pero cumplió su propósito el Señor allá en Roma. Muy bien. Hechos 27:1, Pablo apela a César y es llevado a Roma, despegando desde aquí, desde Cesarea específicamente. La situación en la que se fue es en la compañía Augusta. Esta era una de las empresas encargadas de los barcos de carga que transportaban granos de Egipto a Roma, y ahí mismo mandaban a los criminales para ser juzgados en Roma, para no pagarles un transporte solo a ellos. Julio, ¿quién era? Era el encargado de los soldados
a cargo de este viaje. Adramitena. ¿De qué se trata esto? Esta era una nave que pertenecía a un puerto de Misia en Roma. Entonces Roma tenía probablemente diferentes puertos y este en específico pertenecía al puerto de Misia. Según Hughes, Thomas Hughes, si no estoy mal, un comentarista teólogo dice que estas naves eran de 140 pies de largo y 36 de ancho. Luego dice que pasarían específicamente por Siria. No se irían recto desde Cesarea hasta Roma por el mar Mediterráneo. Iban apegándose a las costas de Siria por esta área de acá. Y eso está en Hechos 27.2. Dice que le acompañaban nosotros. ¿Quién es nosotros? Lucas, ¿verdad? Lucas el escritor. Aristarco, el macedonio de Tesalónica. Y probablemente algunos más que el apóstol Pablo no menciona. Pero ellos sí iban en ese barco. El siguiente donde pararon en la nave que iba el apóstol Pablo es específicamente Sidón. Aquí en Sidón, el encargado de los soldados era muy amable con el apóstol Pablo y le permitió compartir con los hermanos en ese lugar de Sidón, según Hechos 27.3. De alguna forma Dios puso gracia en el apóstol Pablo, sabiendo los soldados que no era un criminal por la vibra o la gracia que el apóstol Pablo irradiaba. Le dan cierta libertad. De hecho, lo vamos a ver ya casi al final, también sucede lo mismo. Luego se adhieren más a Chipre que a las costas de Asiria por cuestiones del viento que había. Se adhieren más a la isla de Chipre, que es la isla del amor, ¿no? Entonces aquí Hechos 27.4 no dice que se hayan quedado tiempo en esa isla, pero si así hubiese sido, allí también habían hermanos de los que se dejaron de los primeros viajes del apóstol Pablo. Luego, Mira, lugar de Licia, no de Licia, sino lugar de Licia. Aquí está Mira. En esta estadía hay un traslado de la nave donde iban a otro que zarpaba para Italia. No se van en la misma nave. Probablemente se iban a tardar mucho tiempo en la descarga del producto que llevaban, o algún desperfecto o más de algo por el estilo, pero ellos específicamente se suben a una nave que estaba aquí, que iba directamente a Italia. Pero luego llegaron frente a Genido. Algunos ponen Cenido, pero Hechos dice Genido. Ese es un lugar que está por esta área. Siempre probable que es el lugar de Licia, ahí por Rodas. Pero allí está este lugar, según Hechos 27.7, claramente dice que a duras penas, por los vientos que había, llegaron aquí a Cenido, porque ese no era el propósito de ellos. Entonces tuvieron que ir costeando, ¿verdad? Luego llegaron a Buenos Puertos. Aquí, esta es como una isla probablemente, Buenos Puertos. Ahora, ¿por qué es que se llama Buenos Puertos? No es porque fueran excelentísimos puertos, porque ellos llegaron aquí con mucha dificultad. Aquí, según Hechos 27.7-8, querían ir por Creta, que es al otro extremo de la isla probablemente, pero el viento no se los permitió y se tuvieron que ir al otro extremo.
Este lugar es donde Pablo les dice que no salgan porque se perderían muchas cosas si salían. No hicieron caso, lo terminaron haciendo y se terminó perdiendo mucha mercadería en este lugar. Luego llegan a la isla Clauda o Cauda, que es una isla acá. Acá en esta isla literalmente dice la escritura que se abandonaron al viento y fueron llevados a esta isla específicamente. Fueron llevados a esta isla y Lucas es específico en decir que llevaban 14 días en vela, sin dormir y sin comer. En la nave iban, dice Lucas específicamente, 276 personas y Pablo les dijo que no se perdería ni un pelo de los que iban ahí. Iban a perder cosas, pero no ni un pelo. Así dice específicamente. Es el cuidado y la especificación de parte de Dios dada por un ángel a Pablo, que ni un pelo se iba a perder de ellos. Muy bien, es en esta parte de acá. Es como a mediados de la isla Clauda y la isla Malta. Muy bien, la isla Malta está después de donde Dios da esa palabra y donde Pablo dice comamos y bueno, da un discurso porque Dios había entregado ese barco a Pablo. Muy bien. Luego llegan a Malta. Esta isla Malta es en esta isla donde se da el episodio de la víbora mordiendo a Pablo y Dios obra varios milagros incluyendo al papá del principal de la isla. Salieron de allí después de 3 meses con provisiones que los de la isla dan a estas personas, a estos prisioneros. Provisiones alimenticias probablemente, ¿verdad? Muy bien, luego llegan a Siracusa, después de Malta. Ojo acá, de que según Hechos 28, 11 al 12, dice que llegaron a este lugar en otra nave que tenía una bandera o una imagen con el rostro de Castor y Pollux, que son hijos de Zeus. Aquí se quedaron 3 días. Después de Malta, el barco donde iban se echó a perder, quedó anclado y se tuvieron que ir en otro transporte, siempre marítimo por supuesto, pero en otro transporte. Luego sigue la región de Regio, después de Siracusa, Regio. Aquí por las costas llegaron a este lugar, siempre costeando, no se pudieron ir específicamente a mar abierto por las turbulencias que habían. De hecho tiene un nombre esta turbulencia que es así como muy agresivo. Entonces llegaron a este lugar con dificultad, yo creo que saliendo aproximadamente de Sidón empezaron las turbulencias y llegaron hasta este lugar de la misma forma. Luego llegan a Puteolioli, así como italiano, ¿verdad? Puteolioli, o también se le llama a este lugar como Pozzuoli. Entonces es ya área específicamente Italia, por eso el nombrecito que para nosotros no es muy familiar, ¿verdad? Aquí en Hechos 28, 13 al 14, aquí había unos hermanos que les rogaron que se quedaran un tiempo y se quedaron por 7 días. Es aquí la permisión que tienen los soldados hacia el apóstol Pablo. Aquí se queda, les enseña y todo lo demás. Después de aquí llegan específicamente a Roma, ya a la ciudad de Roma. Todo esto de aquí dice que ellos llegan por 3 tabernas, específicamente en Roma. Perdón. Hechos 28, 14 al 15. Se nota en las palabras descritas por Lucas, el doctor Lucas,
plasmadas en esta escritura, en estos textos el apóstol Pablo se ve con un tremendo gozo de haber llegado a Roma y cómo le recibieron los hermanos y la preferencia del centurión romano teniendo con Pablo. Dice que le asigna un soldado para que lo cuide, siempre el apóstol con cadenas, pero se queda allí por 2 años aproximadamente, pasó predicando en una casa alquilada. Al final Dios cumplió su propósito de llevarle hasta Roma y con gastos pagados, según Hechos 28:30 finalizamos la ruta del apóstol Pablo. Y solo permítame hacer un par de conclusiones finales. Por la gracia de Dios, hoy en día tenemos por lo menos 14 cartas del apóstol Pablo, unas personales y otras pastorales, y digo 14 incluyendo Hebreos, porque si uno sino uno lee las cartas desde Romanos hasta Filemón y se salta de una vez a Hebreos, se puede percibir la pluma del apóstol Pablo. Y no por lo que él haya escrito, sino porque él haya dictado. Entonces se puede percibir la revelación, la dinámica con la que escribe, aunque algunos digan que no. Pero bueno, esa es mi postura. Un ejemplo de vida amando a Dios y cumpliendo el propósito que Dios le había dado, perdón, no tiene una conclusión. El libro de Hechos no tiene una conclusión como en las películas. El libro de Hechos como que queda inconcluso. Pero puede ser que Dios estuviera dejando un mensaje diciéndonos, la obra no ha terminado todavía. Esto continúa. Se dice que después del incendio provocado por el emperador Nerón, se inculpó a los cristianos de tal caso, y en esa persecución terminaron con la vida del apóstol Pablo. Por ser ciudadano romano, no podían crucificarlo ni dárselo a las bestias en el circo romano, tenían que decapitarlo. Y es probable que así fue según los historiadores. Ellos dicen que fue en el año 66-67 aproximadamente después de Cristo. Sus cartas reflejan esperanza, enseñanza profunda, ánimo, y enseñanza práctica, por supuesto, ánimo, mucho misterio, porque tiene profundidades extraordinarias. De hecho, el apóstol Pablo dice, hay cosas que ni yo entiendo. El apóstol Pedro dice de Pablo, hay cosas que ni yo entiendo. Entonces hay unas profundidades extraordinarias en las cartas apostólicas del apóstol Pablo específicamente. Quisiera concluir con las palabras del mismo apóstol Pablo, palabras finales de él, 2 Timoteo 4:6-8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Vean acá, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, y eso es extraordinario y me conmueve el corazón. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí hay tanto contenido maravilloso y el apóstol Pablo dice, no solo a mí se me va a dar, sino a aquellos que aman su venida también. Así es de que estas son palabras finales del apóstol y es que es maravilloso poder ver esto. No decimos final o finalizamos, sino decimos continuará, como queda el libro de Hechos. El cristianismo sigue, y aquí me faltaron tantas cosas y por tiempo no lo puse, y es que
Jesús le dice a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es que según la historia han querido apagar la iglesia, pero la iglesia continúa. Hasta que Dios quiera, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por ella, y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. Bueno, y es que me pico con esto porque ese mismo texto tiene tanto significado histórico y geográficamente también lo tiene. Las puertas del Hades no prevalecerán, porque puede ser que no esté hablando del infierno, sino que esté hablando de un lugar geográfico donde tiraban a los cristianos como sacrificio a sus dioses paganos. Muy bien, terminamos hasta aquí entonces. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones.